Esto es el Get Together con Naisalim y su Power Up Team por Blessing.fm. Bendiciones y buenas tardes, nuestra segunda hora del Get Together. Y hoy es martes de... Hierro con hierro, porque mejor son dos que uno. ¡Eso! Ahí están las espaditas. Así que buenas tardes y bendecidos todos los que están a través de Blessing.fm en Facebook. Recuerden Instagram, nuestro canal de YouTube, en Threads. Nos escuchas a través de las aplicaciones MyTuner Free y Simple Radio, y también a través de www.blessing.fm. Así que vamos rapidito, estamos en vivo, comparte esta transmisión. Y como hablamos en nuestra primera hora, hoy es un día de muchos cumpleaños, así que Amén. Happy birthday a todos nuestros hermanos espirituales y todos los que cumplen en el mes de marzo. Los que faltan, sí. Así que les amamos, les bendecimos, y qué bueno saber que podemos celebrar como familia espiritual. Así Amén. que, pastora, esta es nuestra sexta semana, Eso es nuestro programa así. número 6. Eso ¿Cómo es estás? así. Estoy muy bien y va a ser un programa de influencia. Amén, amén. Amén. Y estuvo bien bueno nuestro pasado programa en donde estuvimos entrevistándolo a usted, aunque usted es host de este segmento conmigo, le estuvimos entrevistando a usted y al apóstol Lilian. Estuvo buenísimo. Ese programa se quedó, esa entrevista como que to be continued. Yes, como To be 3 puntitos. Así que no se preocupe, que la semana que viene ya tenemos más invitados, y el mes de abril, yo compartía con la pastora Sarieli, va a ser un mes de la familia, porque Amén. sé que va a continuar la entrevista. No sé, se enterarán ahora de la pastora Luis y Lilian. Y de hermanas espirituales y hijas de nuestros padres espirituales. Así que nos gozamos porque esto es una gran familia. Amén, amén. Y quería compartir, ¿verdad? Dando como un poco de recap, ¿verdad? De lo que fue la historia o la entrevista que fue el martes pasado. Ya ustedes conocen parte, ¿verdad? Porque quizás uno pueda hablar tantas cosas, pero pues hablamos lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Quería que compartiera. Y parte que usted conozca, parte de su familia, ¿verdad? Amen. Las transiciones, el desarrollo, el ser limados y afilados, Sí. porque todos pasamos por ese Yes. proceso. Usted debe recordar que el caminar del cristiano, ¿verdad? O los hijos de Dios es un proceso, como usted compartía inicialmente en el Get Together, de ser podados y limpiados cuando uno está comenzando a dar fruto, ¿verdad? Porque Amen. uno quiere, uno lo anhela, uno llega a un lugar y todo es nuevo. Sí. Dios comienza a limpiar esa hoja, lo que no Amen. funciona. Ujú. Amén. Así que quiero sí como tomar una notita al calce de lo que compartíamos, y una de las cosas, ministro, que fue bien importante, porque aunque usted me hizo la pregunta, quería aprovechar a abundar un poquito más. Y esta transición, al igual que usted, ¿verdad? Porque son momentos que uno tiene que recibirlo. Esto Amen. nunca se obliga. Y aquí hasta uno para recibir a Cristo. Cristo no obliga a Amén. nadie. Eso es así. Nadie. Él mismo se dio por completo. Yes. Imagínese, Amen. él ya el padre se había determinado a enviar a su hijo, y su hijo tomó la determinación de obedecer al padre. Así ese es el amor y la conexión que había entre el padre y el hijo. Y entonces, al enviarse, ya él había destinado salvar al mundo, ¿verdad? Y nosotros nos tocaba decidir. Pues lo mismo cuando llegué aquí a la casa, usted habiendo escuchado el programa pasado, así que si usted no tuvo la oportunidad y se está conectando hoy, escúchelo y va a conocer parte de lo que fue mi vida. Igual la Amen. apóstol Lilian, en cómo yo llegué aquí, cómo fui transicionando, ¿verdad? Siendo limpiada, Amén. podada, Ujú. y continuamos. Porque Yes. esto es hasta que Cristo venga. Uno nunca Amén. puede pensar que ya lo alcanzó todo. Uno hay que seguir con esa mentalidad de Yes. seguir siendo moldeado, Amén. como esa vasija. Uno piensa en la vasija de barro y hay que seguir dando la forma perfecta que a Dios le gusta. Pues el principio de la paternidad, que fue una de las cosas bien importantes y por lo cual esta familia espiritual nos regimos, que es por la palabra. Esto está en la palabra Amén. de Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Esto no se puede descartar. Aquí todo el fundamento está escrito. Escrito está. Amén. Y desde Génesis hubieron unos patriarcas, al igual que toda la escritura. Y en esta casa hay una familia, y aquí se habló de eso, la visión, la misión y todo. ¿Y cómo es que yo recibo la paternidad? Pues como compartíamos en el programa anterior, el apóstol Lilian me decía, estudia,
pregunta, ora, habla con Amén. Dios. Y mi esposo, ¿verdad? Yo sé que mi esposo en entrevistas anteriores que ha estado aquí ha compartido cómo él recibió ese espíritu de la paternidad, ¿verdad? Porque eso es espiritual, se recibe Amén. en el espíritu. Yes. Y en una llamada que hizo a los obispos, que hoy en día son nuestros padres espirituales, esa llamada cuando él contó que tan pronto papá, porque así le decimos con mucho amor, porque hemos recibido ese cuidado de papá, le dice, dime hijo, mi esposo empezó a llorar y así mismo, y ese fue el instante donde él la recibió. Amen. Ahora, esta servidora, la pastora, la esposa, y aún naturalmente, ¿verdad? Porque naturalmente ellos son mis tíos naturales. La paternidad yo la recibí en el transcurso. Llegamos aquí en octubre, ministro, octubre 2013, y en diciembre, en esa continuidad, pero que yo tuve que hacer, venir a la casa, exponerme a la palabra, Amén. seguir siendo moldeada, afilada por la apóstol Lilian, que como compartíamos en el programa anterior, ella comenzó, ¿verdad?, dirigiéndome como una pastora, después ella tuvo su transición a ser apóstol, pero yo fui siendo moldeada, y fue en diciembre de 2013 que estudiando la palabra, en esa intimidad que Dios constantemente nos dice aquí, Amén. usted tiene que tener intimidad con Dios, no solamente venir a escuchar y irse con una información y ya. No, aquí se exhorta a que usted medite y estudie lo que se enseña. ¿Para qué? Para que afuera no lo confundan y usted sepa que donde usted está siendo alimentado correctamente y por el fundamento que es la palabra. Y así mismo fue leyendo el libro de Esther, que ese libro es uno de mis favoritos. Leyendo el libro de Esther, ahí fue que en esa intimidad con Dios hablando, que llego a la parte donde Mardoqueo le da esas instrucciones a Esther y fue moldeada, ahí es que yo empiezo, ¿verdad? Empecé a llorar y el Espíritu Santo me decía, Amén. Él es tu Mardoqueo. Qué lindo. Amén. Sí, así fue. Así que una de las cosas que, aparte de que quería compartir esto, ¿verdad? Y se lo dije a la ministra, para que usted supiera que hay personas que esto se recibe, no es obligado. A mí nunca me obligaron a nada. Aquí me dijeron, habla con Dios, exponte a la palabra, medita en las enseñanzas, escucha y simplemente pregunta si tienes alguna, ¿verdad? Amén. Para que todo sea bien explicado, como hablábamos, de la comprensión, que todo esté claro. Yes, amen. Por eso es la conexión y el contacto que hablábamos el programa pasado, porque a través de ese contacto, entonces la apóstol Lilian me podía explicar con claridad lo que dice la palabra y que yo lo pudiera recibir en mi corazón. Amén. Y escuchando esto que usted nos comparte, pastora, me ministra mucho porque usted acaba de decir, siendo yo desarrollada, y usted recibe y entiende el principio de la paternidad. Y en la primera hora compartía de Juan 14, cuando Jesús le está hablando a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos. Y yo ayer decía, ¿quién es el único que puede decir que no te voy a dejar huérfano? ¿Una tía? ¿Un tío? No. Así que no te pongas sabroso ni fácil, cédete el corazón de Dios. Pero algo bien importante, esto se recibe en el Espíritu, porque cuando tú abres tu corazón, te rindes y te cedes a Dios a través de su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que Juan 14, de eso hablaba Jesús, estaba preparando a los discípulos y le dice, yo me voy, no se van a quedar solos, yo les voy a enviar el Consolador. Ese es el que puede transformar y cambiar tu vida, y por eso nadie te puede obligar, nadie, el hombre, eso no funciona aquí. Aquí ningún hombre puede cambiar a nadie. El Espíritu Santo de Dios, si tú lo quieres, porque yo escuchaba que esas palabras a mí me ministraron en su testimonio, la entrevista pasada con la apóstol Lilian. Usted decía que tenía una hambre, yo quiero aprender a orar en intercesión, quiero servir, y ella le decía, pues ven a la intercesión, ven a las limpiezas. Parecerá sencillo o simple, pero esto lo aprendí, lo escuché de nuestro Padre Espiritual. Amén. En la simpleza, en los detalles es que está la grandeza de Dios. Amén. Y yo he recibido fuerte en mi espíritu, pequeños pasos consistentes te llevan a grandes victorias. Creo que lo compartimos en uno de los programas, 8. Que aunque tu principio sea pequeño, tu futuro va a ser glorioso para la gloria de Dios, porque es Él quien se lleva la gloria. Amen. Y qué lindo saber que en oración, estudiando la palabra, porque usted venía y sigue
continúa Amén. viniendo, recibiendo las enseñanzas. Pero ese es el momento en que nos asombramos. Amén. Ay, mire, yo soy una llorona, pero soy así. Cuando tú estás con tu amistad con Dios, con su Espíritu Santo, y solamente Él, usted y Él sabe lo que hay aquí. Y Él, es por eso te digo, el Espíritu Santo es quien te quiere transformar y cambiar. Solo cédete, abre tu Amen. corazón y permite que Él lo haga. Él solamente quiere de ti obediencia. Y obediencia no es quedarte así sin hacer nada, es abrir tu corazón, porque escuchando su palabra, su testimonio como con el pastor Omar, cuando papá Amén. le dice hijo, me acordó el Espíritu Santo como cuando yo llegué a esta casa y paso al frente y yo luchaba porque tenía que romper ese espíritu de religiosidad. Y yo decía, ¿por qué estoy pasando al frente si yo le entregué mi vida a los 13 años a Cristo? Pero cuando paso al frente, quien me ayuda a hacer la oración de confesión de fe es nuestro Padre Espiritual. Y como ya había un grupo de mujeres orando por Naisa, porque primero llega mi esposo y después llego yo, él me dice, hija, te estábamos esperando. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar por esa palabra, Amén. hija. Amen. Y pues no te preocupes, si tienes preguntas de la paternidad, la semana que viene va a estar bueno. Así que todo esto se recibe en el Espíritu, porque el Amén. Espíritu Santo es el único que si tú lo quieres, si tú lo permites, Amen. quien te puede transformar, cambiar, porque una de sus funciones convence de pecado, juicio y justicia. Y cuando el Espíritu Santo nos toca, eso no se compara a nadie. Nadie No. puede hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer. Amen. Y Amen. una de las cosas que hizo el apóstol Lilian, ¿verdad? Como lo compartí la vez pasada, y esta escritura como que lo afirma. Cuando la leí yo dije, esto fue lo que Dios hizo conmigo. Y el apóstol Lilian, Dios a través de ella. Amén. En ese proceso de afilarme. El Proverbio 8:28 en la Dios habla hoy dice, cuando afirmó las nubes en el cielo, o sea, mis pensamientos tienen que ser Amén. renovados, y es con la Yes. palabra, Amen. y reforzó las fuentes del mar profundo, y que dice la Biblia que de nosotros va a brotar ríos. Amén. Y yo sé que los proverbios lo dice, que va a ser eso burbujeante en nosotros. Yes. Así que eso es lo que ocurre, ¿verdad? Cuando nosotros somos afilados. Y somos afirmados en los pensamientos, reforzados en el interior. Amen. Entonces, eso es lo más importante, que nuestra mente nos van a enseñar con la palabra a amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, que es el primer mandamiento. Amén. 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 Y algo que me ministró también, precisamente hoy es 19, ayer, Ajá. 18. El 18. Proverbios 18, lo anoté por aquí, 18:15. Dice en inglés, wise people want to learn more. So they listen closely to gain knowledge. Y me ministraba que en su entrevista, hablando de ese proceso cuando la apóstol Lilian la cuidaba, Amén. usted tenía hambre, yo quiero aprender, yo quiero cambiar. Y cuando uno tiene hambre y tiene deseo, porque mire cómo usted nos está compartiendo, mi esposo, el pastor Omar, recibe primero esa paternidad, esto es en el Espíritu. Amén. Y algo que usted acaba de decir, tengo que cambiar mis pensamientos, recibir el pensamiento de Dios. Y en su caso, mientras tenía intimidad con Dios y leía la palabra, se le revela el espíritu de paternidad. Y a mí también, porque cuando esto es, si tú vienes de una iglesia religiosa, esto le ponen como una X, pero entonces tendrás que buscar un liquid y cambiar o borrar en la Biblia cuando dice padre, cuando dice hijo. Ayer mismo, Juan 14, huérfano, Amen. no te voy a dejar huérfano. Jesús decía a sus discípulos. No quites esas palabras, sino pregúntale, porque así era. Yo decía, en mi espíritu, a los 13 años cuando conocí a Cristo, yo decía, tiene que haber algo más. Esto no es a bunch of rules, muchas reglas, o como el pueblo de Israel que estaba lejos de Dios, habían unas reglas, pero el corazón estaba lejos de Dios. Yo decía, aquí tiene que haber algo más. Y mi mamá siempre me decía, mire, padre, madre, la mejor herencia que le puedes dar a tus hijos se llama Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios por mi mamá y porque ella siempre me decía, pastora, háblale a Dios. Él te escucha, Él es tu amigo, háblale. Y Él es real. Y Él me hacía meditar en mi vida ayer, en esos detalles, en esos asombros. Y yo lloraba porque yo decía, Señor, gracias por mi mamá y por esa herencia que me dejó. Háblale, Dios es real. Por eso Hebreos 11:6 me ministra tanto, porque Dios lo que quiere es que te acerques a Él con fe. Que si tú no entiendes, porque así yo llegué también. Cuando usted habla aquí que nuestros pensamientos tienen que ser afilados, afirmados,
había que romper y seguimos aprendiendo y siendo transformados por esas enseñanzas que no están quizás sustentadas en la palabra. También tenemos compasión porque a lo mejor ellos se las enseñaron de una manera, pero mientras más tienes intimidad con Dios, amistad íntima con Dios, estudias la palabra, pero tengo a alguien con quien compartir la palabra. Usted definió comunicación, conexión y contacto la semana pasada. Por eso es que tú no puedes pretender leer la Biblia y quedarte ahí. El Espíritu Santo te va a enseñar, pero esa es la estrategia y el cuidado de nuestra casa, la instrucción. Hay alguien que camina contigo en tu proceso, que si tú te acercas y hay comunicación, como usted decía, que usted le preguntaba, al apóstol y le preguntaba, y hay respuesta de Dios. Amén. Y en esos detalles, a mí me sorprende el amor tan lindo de Dios que nos responde. Amén. En ese momento, ya sea que usted es como yo, que preparamos una tacita de café o escuchamos los pájaros cantar, como les decía ahorita. Ay, sí, tan hermoso. Es cierto, es cierto. Y ahora mismo estoy hablando de la relación desde que uno es joven, ¿verdad? Porque uno es que necesita, como yo compartía, uno necesita lo que uno aprende aquí. Amén. Eso es así. No es que el deseo y el anhelo no está. Lo que pasa es que en el transcurso quizás nuestros padres no lo entendieron o los antepasados, pero llegamos a este punto. Amen, donde entonces ahora ya no volvemos atrás, sino que ahora tomamos la decisión. Y eso fue lo que pasó con ustedes, eso fue lo que pasó conmigo. Tomamos la decisión que realmente tú quieres. Porque todos nos encontramos en ese momento decisivo. Y eso es ser afilado, porque cuando uno... Usted se va a reír, gócese. Envío saluditos a todos nuestros hermanos que están conectaditos. Yali Miranda, que es una de las fieles oyentes, Yali, de CRFPP Guaynabo, de esta familia de Casa de Restauración. Y también a Sigrid Cordero, que siempre está conectadita, nos dice Dios les bendiga grandemente. Qué bueno. Y Linet está por ahí conectada, su primita. Te amo. Les amamos, les bendecimos. Y, pastora, Dios te quiere enseñar a través de su palabra, pero a través de la persona que dirige la familia espiritual, un padre espiritual, el hermano que camina contigo en tu proceso. Amen. Y escuche, te amamos, te bendecimos, Dios te bendiga, bendecido. Voy a hablar de mí, de Naisa. ¿Okay? ¿Cómo eso era algo que tuve que ir cambiando? Yo decía, pero ¿por qué yo soy bendecida? ¿Por qué dicen bendecido? Y así mismo como usted decía que te toca tomar una decisión, vas a seguir en lo mismo, porque ahí es que está la lucha y estás siendo afilado por la palabra cada miércoles, cada jueves, cada domingo, cada viernes, cada oportunidad que tienes de abrir tu corazón y hablar con la persona que te dirige, porque voy a decir esto con mucho respeto. Hasta que tú no abras tu corazón no vas a poder ser afilado. Solamente estaremos tomándonos un café, pasándola supuestamente bien, pero no vas a crecer hasta que no abras tu corazón. De eso estoy hablando. Usted tomó una decisión y yo también. Y porque ustedes me cuidaban. Y yo recuerdo un domingo, no se me olvida. Recuerdo la última vez que dije Dios te bendiga. Y Dios te bendiga y bendecido. Te bendigo. Pero lee Efesios 1. Amen. 1:3 dice, somos bendecidos. Efesios completo, ese es mi libro, uno de mis libros favoritos. Ahí entendí, todo esto se trata de estudiar la palabra, recibir la enseñanza, comunicarte. Y uno va recibiendo, y yo recuerdo ese domingo, creo que nos estábamos despidiendo o algo así. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya yo he sido bendecida. Amén. Ahí fue que solté. Y no te me ofendas, si quieres decir Dios te bendiga, hazlo. Pero recibí por la palabra y por la enseñanza, ya yo soy bendecida. Y ahí también me sucedió lo mismo. Estaba recibiendo muchas palabras, mucha enseñanza del reino bíblica nueva. Y tenía que, como la apóstol Lilian habló del cuchillo, y mamá también, cuando entrevistamos a mamá, que mencionó, ¿verdad? ¿Por qué afilar el cuchillo? Pues cuando mi esposo, que era carnicero, en un momento trabajó, ¿verdad? Él me dice que cuando estaba picando las carnes o cuando le vamos a sacar la grasita, eso es ser podado, como yo hablaba en la primera hora. Amén, que es todo limpiecito. Todo limpio. Y en ese caso, nuestros pensamientos, como usted comparte en este proverbio, ¿verdad? Sí, en este proverbio, 8:28, tenían y siguen siendo afilados, ir soltando, pero si yo no tengo una actitud correcta y me mantengo terca, y te lo puedo decir porque yo era así. Ya yo no soy así. Cuando Dios nos dice, no te olvides de dónde yo te saqué, es que le des gracias a Dios porque yo veo el cambio que tú has hecho en mi vida, Espíritu Santo. Solamente
humillarme bajo la poderosa mano de Dios y ser humilde con la persona que en este momento, en ese caso, ¿verdad? En ese momento me dirigía, porque si tú estás conexión, comunicación, como se nos ha hablado, verticalmente con Dios, cuando horizontalmente hables y te comuniques, ya primero, ¿quién te lo dio? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y una de las cosas, ¿verdad? Y lo iba a decir ahora mismo, es que uno empieza a meditar tantas cosas. Y me acuerdo, yo esto se lo compartía a mi hijo. Cómo esa relación se puede fomentar desde la edad. Amén. Cualquier edad. Escuche, Dios es un Dios que trabaja con el área espiritual. Así que si un joven se cede, puede tener esa relación correcta con Dios y no tiene que esperar a ser adulto, a tener, ¿verdad? Yo se lo digo a Irán, no tienes que esperar a tener mi edad para tener la relación, ¿verdad? Correcta, disfrutar, vivir una vida con Dios y relacionarte alegre. Amén. El domingo estábamos en el grupo familiar y fue una dinámica, el Espíritu Santo nos manda una dinámica graciosa, de unos steps y todo, fue bien lindo. Amén. Entonces es esto, Dios es un Dios creativo. ¿Por qué? Porque Dios nos habló de generaciones y es que Dios sabe cómo, Dios, el Espíritu Santo, sabe cómo llegar a las generaciones. Y una de las cosas que me ministraba era que en mi juventud, ¿verdad? Porque yo recibí el Señor a los 14 y en este transcurso Dios ha seguido limpiando hasta que uno llegó aquí, gloria a Dios, porque Dios nos trajo. Pero me acuerdo que yo me acostaba, le decía a Irán, yo me acostaba en la cama. Escuche, usted tiene que ver a Dios como que en todas las facetas para que usted viva esa experiencia. Y yo me acostaba como si él fuera mi psicólogo. Hay gente que va a los sitios, ¿verdad? Sin menospreciar a las personas que han estudiado, ¿verdad? Pero yo me acostaba en mi cama con los brazos así hacia atrás, con las piernas cruzadas y le decía, bueno, Señor, aquí estoy, me pasó esto y esto. Y yo empezaba a hablar así con Dios. De verdad, esto hay que creerlo. Usted, para el mundo, esto es locura. Esa es la realidad, porque las cosas del espíritu solamente lo entienden los espirituales. Lo natural no. Lo natural podrá tratar de razonar, pero la fe no se razona. La fe es algo que usted tiene que fluir, porque Dios dice, ya yo lo hice, te toca a ti creerlo, que yo te estoy esperando acá en el Omega y tú vas a hablar, porque él, Alfa y Omega, en los dos, en el proceso, Él va a estar contigo. Él te está esperando, ven, camina que yo te voy a dirigir. Y una de las cosas que compartía nuestra madre espiritual, ¿verdad? En el domingo. Y quería dar, ¿verdad? Una de las cosas que Dios ¿verdad? Hemos compartido también aquí, que decía, Dios es tan hermoso porque Dios desde la Ión, desde la eternidad, sabe qué es lo que se necesita hablar en este tiempo. Por eso Dios a través de nuestra madre espiritual hablaba bajo el tema sin asombro y traición y tocó en la definición de traición, ¿verdad? Y habló de que la traición quebranta la lealtad y fidelidad hacia alguien. Una de las cosas que ella trajo como ejemplo, ¿verdad? En la abeja. Usted sabe que obviamente sabemos que la abeja es polinizador y todo, pero mire este detalle espiritual que usted tiene que entender. Y la manera que Dios lo habló. De esta manera, Dios dijo, las traiciones como la abeja cargan miel en la boca y veneno en la cola. Sin asombro comienzas a sabotear tu destino profético. ¿Recuerdas? Dios nos habló que nosotros somos nuestro propio peligro. Eso Dios lo dijo a través de nuestro Padre Espiritual. Y eso fue como una continuidad de cómo nosotros tenemos que cuidarnos y más en este tiempo. Hoy se compartió en las redes y sabemos lo que ustedes lo estaban compartiendo del cambio espiritual, del equinoccio de esa primavera espiritual. Y uno sabe cuando uno lee la palabra que los reyes salían a la guerra y cuando se publican, ¿verdad? Estas cosas que afirman las temporadas y cómo Dios aquí nos enseña. ¿Ve? Yo sé que hay muchos lugares y yo le doy gloria a Dios, siempre le damos gloria a Dios, que como siempre se dice aquí, esta casa no es la mejor, pero sí tenemos un corazón correcto, y digo desde las cabezas espirituales, ¿verdad? Y lo que nos enseñan a tener un corazón correcto ante Dios, porque eso es lo que Dios busca, un corazón como David, conforme a su corazón y que simplemente reconozcamos día a día que sin Él no podemos hacer nada. Una de las cosas que también Dios habló fue de la indiferencia. Dios dijo que la indiferencia es el resultado de perder el asombro por Dios. Pierdes el deseo de relacionarte con Él. Te traicionas a ti mismo con los pensamientos contrarios que bajas al corazón y que no están basados en la fe. Una de las cosas que también Dios dijo fue, cuando dejas de asombrarte, traicionas la familia de la fe. Aún, ¿por qué? Porque
cuando dejas de asombrarte de las cosas que Dios ha hecho, y voy a tomarme por ejemplo, ¿verdad? Desde que yo llegué, si yo no mantengo ese asombro o todos los días diciendo, Dios me va a enseñar algo nuevo hoy. Si no fuera así, Dios no diría, busca el pan diario cada día. O sea, hay una nueva misericordia, hay nuevo alimento espiritual, hay algo más. Si el cuerpo naturalmente hablando, y obviamente no es que en Dios tenemos nuestros momentos de ayuno, eso hay que hacerlo, pero a lo que me refiero espiritualmente hablando, que si naturalmente Dios estableció eso, que el cuerpo se debe alimentar correctamente, cuidarnos, porque somos espíritu, alma y cuerpo, hay que cuidarlo, pues es lo mismo en lo espiritual, no podemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, es importante llegar, si Dios es un Dios presente, eso es uno de sus atributos. Dios, Jehová Shama, el que está presente en todo. Usted se cree que Él no va a decir, si yo lo pude hacer y Jesucristo lo pudo hacer, usted también lo puede hacer. Amén. Amén. Y ayer, si usted estuvo a las 9 y a las 10 de la noche viendo el programa de nuestro Padre Espiritual, Afírmate, me ministraba porque pues uno sigue estudiando la palabra y Dios te sigue ministrando, y antes de ver el programa pues estamos repasando las enseñanzas, y como esto es lo que Dios quiere, que tú tengas una amistad con Él, que tú estudies su palabra, busques su presencia y que te conectes con la persona que te dirige. Mire, si somos insistentes, y algo que el Señor me ministraba cuando escuchaba el testimonio de ustedes dos, y de Mama y del apóstol Wanda, y de los testimonios, porque lo que decía el apóstol Max el domingo es que el testimonio derriba todo argumento. Quizás el argumento puede ser esto mismo, pensamientos que no son de Dios te hacen traicionarte a ti mismo y te traicionas a la familia. Pensamientos de asombro propio, que nuestro padre decía, orgullo, arrogancia, altivez, soberbia, propia opinión. Eso se llama obras de la carne, no del espíritu, obras de la carne. Y esto te saca del asombro divino, de lo extraordinario, y te retrocedes a lo ordinario cuando somos extraordinarios en Dios. Y algo que también él compartía era que esto se incrementa a causa de la autosuficiencia. Y eso manifiesta, escuche, una cosecha desagradable e infructuosa. Cuando yo pierdo el asombro divino, me quita de la protección divina que Dios me da a través de la relación con Él, de la sujeción y sumisión. Porque cuando tú vienes al reino de Dios, esto lo digo porque esta fue mi experiencia. Cuando yo llegué, todo esto era nuevo. Lo único que yo tenía de mi mamá era que me decía, háblale a Dios que hay algo más. Porque ella la criaron en una iglesia de contexto religioso. Ella no tiene nada nuevo, nos cría en una iglesia de contexto religioso, pero había tenido una experiencia, que es lo que usted está hablando. Amén. ¿Cómo yo voy a cultivar ese asombro? Todos los días acércate con expectativa a Dios. Amén. Ten esa amistad y Él se va a manifestar. Hebreos 11:6, si tú te acercas, Él recompensa. Amén. ¿Y qué podía ella decirme? Háblale a Dios, búscale, Él es un amigo. Y yo decía, ¿hay algo más? Porque si mi mamá me está diciendo que hay algo más, y ella me decía, no te dejes llevar por el físico, por la falda, por lo del pantalón o pintarte el pelo, el maquillaje. Hay algo más en Dios. Pues yo crecí con eso. Hay algo más, hay algo más, hay algo más. Cuando llego a su reino, que es donde está el más de Dios, el estilo de vida, los pensamientos de Dios, como Dios quiere transformarte de adentro hacia afuera, yo llegué con ese baggage, todo eso que aprendí. Y esos primeros meses, y seguimos siendo depurados, podados, porque el libro de nuestro Padre Espiritual se llama La Poda Divina. Amén, hermoso. Buenísimo, es uno de mis favoritos. Y cuando tú permites, por lo que estás recibiendo en las celebraciones, por tu momento con Dios, la palabra, te toca a ti decidir, Señor, esto no lo entiendo, o si es nuevo para ti, escucha antes de juzgar. Habla. Tienes dudas, pregunta, habla, pero ten un corazón, esto era lo que el Señor me ministraba, ten un corazón humilde, porque a veces podemos decir de la boca para afuera, yo voy a cambiar esto o lo otro, pero estás fluyendo en remordimiento. Y no se preocupen, mis hermanos bellos y preciosos de SCM, que eso lo van a aprender esta semana, de arrepentimiento y remordimiento. Yo no puedo fluir en remordimiento porque vuelvo y caigo en lo ordinario, en lo mismo. Tiene que haber un arrepentimiento real y genuino, porque la Biblia dice que demos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Qué poderoso. Amén. Quiere decir que en eso me acuerda Juan 15, que él es la vid verdadera. Si yo me dejo podar,
voy a dar fruto, que ahí habla también de dar fruto eterno para la gloria del Padre. Y no va a ser nada tuyo. Sí, y en todo esto Dios lo que quiere es asombrarte, que te enamores, que tu fe siga creciendo, que nadie te puede quitar lo que hablábamos ahorita, cuando el Espíritu Santo es quien te impregna, te habla y te muestra y te dice, ese es tu papá, ese es tu mamá espiritual, ese es tu papá, porque así mismo me fue a mí. Y precisamente el Señor me acordaba, fue precisamente en diciembre. ¿Y por qué? Mire. Un tiempo de luz. Yes. ¿Y por qué compartimos esto? Porque tienes que ser humilde para arrepentirte, reconocer y cambiar. ¿Sabes qué te da la humildad cuando pasas un proceso? Esto me lo enseñó mi padre espiritual. Amén. Autoridad para ministrar a otros. Y él siempre nos dice, no ministres nada que tú no has vivido. Por eso nos dice, ten una relación con Dios, ten una amistad, ten expectativa, asómbrate, experiméntalo, para que pasando el proceso de ser fiel, de ser leal, de ser obediente, de ser íntegro, no perfecto, yo tenga autoridad para impartir. Pero si no hay un corazón humilde para recibir y escuchar, uno de los proverbios que compartíamos hoy era el 19:27, que decía, no se ofenda, esa es la versión en inglés. Decía, hijo mío, escucha. Y en inglés dice, escucha para que no cometas stupid mistakes. Yeah. Como Dios dice, stupidity mind. Yeah. Mira, y si la tienes, no te preocupes, Él quiere también romper esa mentalidad. Amén. Porque todo esto se trata de los pensamientos de Dios, cambiando su palabra, cambiándome de adentro hacia afuera. Y me recordaba precisamente en un mes de diciembre, que yo lo conté cuando hablé mi experiencia con usted, porque escucha, cuando estás fluyendo en estos espíritus, orgullo, arrogancia, altivez, opinión propia, estás asombrándote, como papá nos enseñaba, de ti mismo. ¿Usted sabe qué? Porque yo escuchaba su testimonio cuando... ¿verdad? Cuando llamaba al apóstol Lilian y qué sé yo. Pero también cuando no ha fluido correctamente, Dios te va a corregir para que te endereces y fluyas correctamente. Y cuando fluyes en estos espíritus, tú no quieres acercarte a la persona que te dirige, no quieres hablar, no quieres preguntar. Como yo le decía, no se ofenda, pero en realidad el tiempo en el Señor nunca se pierde, ninguna siembra en el Señor, pero tú no recibiste lo que la persona tenía para ti. Y puedo decir esto, y la sangre de Cristo sella las palabras de transformación, de libertad y de cambio. Amén. Porque usted me cuidaba en ese momento, pero en un momento dado yo veía, porque yo sé cómo es nuestro Padre Espiritual, cómo nos da a los hijos instrucciones específicas. Amén. Y en un momento dado estoy en la oficina y él me mira y me dice, a los dos nos dice, ¿ustedes creen que yo soy su Padre Espiritual? Y ya yo lo había recibido en mi espíritu, pero como Dios nos está enseñando, cuando te asombras de ti mismo, cuando hay que romper orgullo, arrogancia, altivez, religiosidad, terquedad, te estoy diciendo de lo que Dios me sacó. Amén. Y nos sigue puliendo, afilando, limpiando, porque hasta que Cristo venga. Y cuando Él nos habla así, no es que Él está regañando, como dice mucha gente, es el Espíritu Santo que dijimos ahorita. Amen. El único que te puede convencer si tú abres tu corazón y causar un cambio en tu vida y permitirlo. Y cuando Él nos dijo esas palabras, yo dije, en ese momento, Dios me dio la oportunidad de traducir al inglés, afírmate, precisamente el libro. Amen. Affirm. Y papá me decía, bueno, si no tienes una actitud correcta, no me puedes seguir traduciendo. Escucha eso, traduciendo un libro. No sé si él se acuerda, pero yo me acuerdo porque son momentos específicos donde tienes que tomar la decisión. Voy a soltar esta, ¿cómo que dice papá? Guanajería. De guanajo. Guajanería. Yeah, whatever. De guanajo. Estupidez. Tienes que soltar esa sanganería y decidir, espérate, yo no puedo. Y yo no tomo en poco nada que me han permitido aquí es Dios, a través de nuestros padres, de mis hermanos espirituales, que nada que Dios me ha permitido hacer aquí, yo no lo tomo en poco. Y para que usted vea, traducir un libro, porque le compartí a una persona, esto no se trata de experiencia ni de tu título universitario, esto no se trata de eso, se trata de lo que hemos estado hablando desde que empezamos, del Espíritu de Dios, que es el único que transforma, que convence, porque usted me enseñó, yo que soy maestra, usted ministra un espíritu. Y desde ese día, mi mentalidad como maestra y como profesora cambió. Yo dije, espérate, yo les ministro a estos muchachos y le doy gracias a Dios por eso, porque lo que un hijo recibe del Padre, si tú tienes hambre, porque eso era lo que usted compartía en su testimonio, si yo tengo hambre, si yo quiero cambiar, vas a abrir tu corazón y recibir el consejo de tu apóstol,
de tu pastor y de tu ministro, de tu líder, que lo que Amén. quieren es amarte. Amén. Y escuché, y ese amor, que es lo que yo digo que, y estoy hablando, ¿verdad? Ahora voy a hablar a grosso modo, porque aquí se nos enseña muy bien cuál es ese tipo de amor. No Amén. es cualquier amor, es el amor ágape. Yes. El amor ágape no busca que entonces me den a mí de vuelta. El amor ágape es incondicional, o sea, como quiera. Yo recibo ese feedback como a lo mejor mi mente natural lo está esperando. No, Dios es el que nosotros nos ocupa, ¿verdad? Como usted compartía, uno siembra, otro cosecha. Amen. Y el Espíritu Yes. Santo es el que hace que la semilla crezca. ¿Cómo yo hago que esa semilla siga creciendo? Que es el Espíritu que la está trabajando con la oración. Amén. Y una de las cosas que, Yes. que en el caso mío, ¿verdad? El apóstol tenía que machacar, como todos nosotros. Y digo machacar, ¿verdad? Porque ella lo sabe. Pero ella me decía, ¿tú quieres aprender a hacer esto? Pues ven. Yes, Y yo yes. comencé quizás con un papel en la mano temblando, porque pues, ¿verdad? Da sustito. Da sustito. Dios nos decía Dios nos De la decía ofrenda también, exactamente, que no tengas miedo a Yes. exponerte. ¿Sabe por qué? Yes. Porque esto no se dice por decirlo, o sea, todo tiene su fundamento Amén. bíblico. Yes. Imagine, ¿verdad? Esto que es una lámpara. Si yo la pongo aquí, ¿usted la va a ver? No, usted no la va a ver. Hay que ponerla aquí encima. Y es lo mismo, en la parte espiritual es lo mismo. Nuestro espíritu dice la misma palabra, que es una lámpara a Dios. Amén. Dios lo está viendo, y si su lámpara está encendida, ¿cómo Dios no va a levantar esa lámpara y la va a poner encima Yes. para que todo el mundo la pueda ver? No Amén. porque usted está brillando por su propia luz, como hay gente que dice, yo brillo por mi luz. No haga eso, eso lo dice el mundo. Nosotros brillamos porque la luz de Cristo brilla en nosotros. Amén. Y nada va a resplandecer nada más que Él. Así, eso fue lo que le pasó a Satanás. Se creía más que el primero, que se creía más que alguien, fue Satanás. Así que si le llegan pensamientos de Yes. esa índole, ya usted sabe quién le está ministrando. No es su papá Dios, Yep. el otro. Entonces, yo quería compartir, Sí, ministro, que en el Proverbio 18 también habla de este segmento, ¿verdad? Que es hierro con hierro, y esa coinonía, esa hermandad, que son puntos que en algún momento se tocó en los segmentos anteriores. Se definió el color rosa como parte de esa relación correcta, y ahora entendemos que no solamente es así, sino que se comienza Amén. así, Yeah. y entonces para que Yes. sea horizontal. El Proverbio 18, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice. La gente poco amistosa solo se preocupa por sí misma. Se opone al sentido común, que es la indiferencia. Y por otro lado, ¿verdad? Hablando de las aguas profundas, que una de las cosas que yo, ¿verdad? Compartí un poquito más arriba ahora mismo, que era de los pensamientos afirmados, ¿verdad? Y nuestro interior, ¿verdad? Esa profundidad, porque lo profundo del corazón lo conoce el Espíritu Amen, Santo. Amén. yes. Y el Proverbio Amen. 18, el versículo 4, en esa misma versión, Nueva Traducción Viviente, dice, las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Yo creo que eso lo diga más Amen, arribita y no sí. sabía que le iba. No me acordaba que lo tenía un poquito más abajo. Específicamente Amen. así. Y esa es la realidad, que una de las cosas que Dios nos ministra en todo este proceso es yo recibir y despojarme, como dice, renovar mi mente. Todo está aquí. Amen. Todo está aquí. Y lo importante es que si yo renuevo esto, entonces yo procuro que lo que es renovado por la palabra aquí, entonces lo bajo aquí, a mi corazón. Donde entonces ahí yo puedo permitir que si es lo correcto y la palabra, que eche raíces firmes Amén. y se establezca. Y que nosotros, como dice la Biblia, seamos esos árboles. Amen. La gente a veces lucha cuando quizás nosotros aquí, porque en esta casa se enseña todo. Quizás personas puedan llegar como llegué yo y se me estableció por la palabra. Amén. Me dice, ¿por qué es que nosotros necesitamos plantarnos en un sitio? Y digo plantarlos que Dios nos planta. Escuche, no es que yo quise escoger, no, Dios me plantó. Eso es así. Pero cuando Dios te trae y uno recibe la convicción del Yes, Espíritu Santo, amén. entonces uno entendió que sí, Dios me trajo Amen, aquí. yes, Pues, yes. ¿qué tengo que hacer? Pues no desplantarme. Amen. Porque ¿cómo el árbol va a echar raíces? Si yo muevo este árbol aquí, yo creo que en algún momento el apóstol Luis creo que trajo una enseñanza y nos habló de eso, como que si lo pongo aquí, lo pongo acá, lo pongo acá, nunca va a echar raíces, cualquier viento de doctrina se lo va a llevar.
Así que en un lugar sólido y firme, junto a agua, como dice ese salmo, junto a agua, corrientes de agua, ahí es que entonces su hoja, el fruto, Amen. va a dar y va a dar en el tiempo correcto. Amén. Y su hoja no va a caer, y así mismo dice la palabra, y va a dar fruto en el tiempo perfecto. Amen. Iba a compartir algo. Sí, algo que estudiando la palabra, porque Dios te sigue ministrando y ya mismito estamos cerrando y sé que vamos a compartir 2 de Corintios 9, Yes. de 10 al 15. Tengo aquí la Nueva Traducción Viviente. Comenzamos hablando, todo esto se recibe en el Espíritu, así que la semana que viene yo le invito a que se conecte porque Amén. estarán nuestros padres espirituales, los obispos José y Yolanda Padua. Si usted tiene alguna duda o pregunta de paternidad, si nos escuchas en cualquier parte del mundo, conéctate el martes que viene a las 6 de la tarde. Pero esto mientras estudiaba, para que usted vea que esto no se trata ni del conocimiento humano, ni de la experiencia, no se trata nada de las obras de la carne, se trata Amen. todo del Espíritu. Y esto era lo que el Señor me ministraba. Y tiene que ver con 2 Corintios Amén. 9. Es tan fuerte el legado espiritual que recibimos de la persona que nos cuida, que aun cuando ya tú no estás bajo su cuidado, sigue fluyendo en lo que esa persona te impartió. Amén. Es poderoso. Hermoso. Porque yo escuchaba a un hermano espiritual que él enseñaba el aniversario y él decía, yo he podido ser fiel, tú Amén. puedes ser fiel. Amén. Y cuando tú, y ese hermano espiritual, fueron las primeras vidas que nuestros padres, Los primogénitos. amén, siguen cuidando. Amén. Y a eso voy cuando el Espíritu Santo me recordaba estas palabras. Es tan fuerte porque esto se trata del Espíritu, el Amén. único. El Espíritu Santo es quien nos revela al Padre. Nos revela al Hijo. Jesucristo vino a revelar la paternidad espiritual. Pero no te preocupes, si tienes preguntas la semana que viene. Y el Espíritu Santo ahora aquí en nosotros, que vive en nosotros. Por eso, como mi mamá me decía, hay algo más, Naisa. Pues ese Espíritu Santo, hay algo más. Abre tu corazón, busca. Llegaste a este lugar, cede tu corazón. Abre, recibe, habla. Mira, Él es así como usted hablaba. Es una amistad Amén. con Dios. Y esto es tan lindo porque es como yo escucho a mi padre decir, a mi padre espiritual, y vuelvo a decir esto con mucho respeto, pero él le dice, por favor, si tú no has recibido nada de mí, no me llames papa, ¿verdad? No me llames papa, mejor pues la función que él tiene, obispo. Pero si tú no has recibido nada de mí, no me llames así. Porque cuando usted comenzó hablando de cómo recibe, que Él es nuestro Padre Espiritual, porque lo Amén. hemos recibido, lo recibimos las dos por el Amén. Espíritu. Es tú, vas a ser confrontado porque quieren afilar y sacar lo viejo para Yes, que amén. recibas lo nuevo. El vino nuevo. Amén. Y es abrir tu corazón y cederte. Y así uno tiene, como decía el apóstol Max el domingo, hay testimonio en esta casa para la gloria de Dios. Y el testimonio es lo que derriba cualquier argumento. Y entonces tú puedes decir, usted es mi pastora, usted es mi ministro, ellos son mis padres espirituales. Amén. Porque realmente nadie es perfecto, pero lo que has recibido en el Espíritu, nadie te lo Amén. puede quitar y no lo sueltes. No permitas que nadie te lo quite, no lo sueltes. Eso es eterno. Amén. Y eso es lo que tú fluye. Juan 15, ese fruto que es eterno para glorificar al Padre. Así que son las 6:43, pero no nos vamos sin Vamos a leer. cerrar, sí, vamos a cerrar el segmento con esta escritura. Amén. Y dice así en 2 Corintios 9, del 10 al 15, la Nueva Traducción Viviente. Y esto en base a eso mismo del testimonio que el apóstol compartió en la enseñanza el domingo. Dice, pues, es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en Amén. ustedes. Efectivamente, que fue una palabra que Dios habló, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Amén. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesiten, ellos darán gracias a Dios. Esto fue lo que él compartía de la oración que hizo, cómo provocó un agradecimiento de Amén. parte del discípulo. Él también dio gloria a Dios. Amén. Entonces dice... Entonces, 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar.
se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su Amén. agradecimiento a Dios como resultado del ministerio de ustedes. Qué lindo. Ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Amén. Cristo. Y ellos orarán por ustedes con profundo cariño debido a la lindo. desbordante gracia Amén. que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede escribirse con Qué lindo. palabras. Amén. Aleluya, hermoso, Gloria hermoso. a Dios. Amén. Así que ya estamos despidiendo, Yes. ministros. Nos veremos. Usted conéctese, que va a haber una entrevista poderosa. Venga con expectativas, Ujú. con preguntas. Así Amen. que este es su segmento Hierro con Hierro, porque mejor son dos que uno. Bendecidos. Bendecidos. Cada martes y jueves te espera Naisalin con el Get Together. El Get Together, martes y jueves, con un nuevo horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Te esperamos aquí por Blessing.fm.